Bueno, la pregunta de hoy, ¿cómo podemos hacer limpieza, transformación, todo lo que se conoce como el data wrangling en Spotify? ¿Qué herramientas tenemos que sean nuevas en la versión 7.6? ¿Y cómo podemos hacer uso de estas herramientas que vienen en el panel de datos para limpiar rápidamente los problemas que tengamos con la calidad de los datos? Miremos esta tabla que tengo cargada en este momento. Cada una de las columnas que tengo resaltada está mostrando algún problema con los datos. Porosidad, por ejemplo. Esta columna debería ser numérica 100% y vemos que en la primera celda está mostrando una X que está haciendo que esta categoría que esta columna sea categorizada como un carácter en lugar de un valor numérico. Debería estar aquí arriba en lugar de acá abajo. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema rápidamente utilizando el panel de datos de Spotfire? Ahora tenemos la opción de cambiar con un clic el tipo de dato de esa columna y pasarlo de string a un real. Fíjense que automáticamente Spotfire ahora reconoce que la columna es real, nos muestra el histograma y mantiene la primera celda, que es la que nos estaba dando el error, mostrando ahora el número 24.10 sin la X. Entonces esa ya la tenemos limpia. La siguiente, digamos que tenemos lecturas de sensores y que en algún momento el sensor se desconectó, nos está mandando estas celdas en blanco y nosotros sabemos que esas celdas en blanco son ceros. Entonces, en lugar de que sean celdas en blanco, vamos a la columna, en este momento el estrés, utilizamos el panel de datos una vez más y vamos a reemplazar esos valores por ceros, o sea, le vamos a dar un valor específico, que sea por ejemplo un 0, y entonces automáticamente nos lo va a completar y vamos a tener un histograma que nos está mostrando la distribución de los datos de la columna estrés. En esta columna, por ejemplo, tenemos un estado y tenemos una abreviación y el nombre del estado completo separado por la rayita en la mitad. Necesitamos que estos sean dos columnas para poder utilizar esta información en nuestro análisis. Entonces simplemente nos vamos a la columna que tiene esa información y utilizando una vez más el panel de datos necesitamos dividir esa información en dos columnas utilizando esta línea. Fíjense que Spotfire fue lo suficientemente inteligente para detectar cuántas columnas adicionales necesito y cuál es el separador que estoy usando. Pero aquí, si necesitáramos hacer algún cambio, lo podemos hacer acá. Y me está mostrando la respuesta que voy a tener. Entonces, al hacer clic en OK, vemos que se me generaron dos columnas adicionales, una con la abreviación del estado, entonces simplemente podemos cambiar el nombre y decir que esto es la abreviación del estado, y la siguiente que es el nombre del estado como tal, que entonces podemos cambiar el nombre y decir que este es el nombre del estado. Ok, ahora tenemos también otra información que es respecto a el reservoir. Por ejemplo, en este momento tenemos diferentes nombres, diferentes categorías. Y es muy común que se cometan errores en cuanto a ortografía, gramática, este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, si visualizamos las diferentes categorías que hacen parte de esta columna, vemos que tenemos este diagrama de barras, donde aquí hay claramente un error. Tenemos Jurassic con C y Jurassic con K. Simplemente agrupamos y con el botón derecho del mouse decimos que vamos a crear una nueva categoría de las que están marcadas y le podemos dar el nombre que necesitemos. En este caso, por ejemplo, puede ser Jurassic con C y así ya quedó limpio. ¿Ok? Ahora, cabe mencionar que todos los cambios que estoy haciendo están siendo registrados por Spotfire y que podemos simplemente repetirlos cada vez que cargo otra vez los datos. Esto automáticamente se va a repetir y si vemos que aquí la columna me está mostrando toda la información, me está mostrando todos los cambios que acabamos de hacer automáticamente. Así que si tienen este reporte conectado a su fuente de información, apenas carguen los datos, todo esto va a pasar automáticamente y van a tener datos limpios para poder continuar con el análisis. Otra propiedad que tenemos empezando en Spotfire 7.6, utilizando el panel de datos, es poder hacer transformación de los datos con un clic del mouse. Un ejemplo típico de esta aplicación es cuando tenemos que visualizar datos en esta forma, en donde, por ejemplo, el valor X se representa un año o un cuarto,
y lo que estamos haciendo es, necesitamos transformar los datos que tenemos, que vienen en un formato completamente distinto. Como podemos ver, aquí no tengo una sola columna que pueda utilizar en el eje X y que sea, por ejemplo, año o cuarto. Aquí tengo múltiples columnas y cada una de estas columnas está representando un año, un cuarto. Esto es lo que se conoce como un proceso de on-pivot. Vamos a pivotear o on-pivotear una tabla. Y en este momento entonces podemos seleccionar todas esas columnas y hacemos un clic derecho del mouse y tenemos la opción directa para transformarla. Al hacer clic vemos que ahora sí tenemos una sola columna que podemos utilizar en el eje Y esta columna del eje X podemos dividirla para que nos represente el cuarto y el año. Entonces en este caso podemos aplicar una vez más desde el panel de datos la división de esas columnas. Utilizando la rayita vamos a dividirlo en dos, una que represente el año y otra que represente el cuarto. Y entonces cambiamos el nombre dependiendo de lo que queremos hacer. En este momento este va a ser el año, vamos a llamar año. Y en este momento este va a ser el cuarto, entonces podemos simplemente poner el cuarto. Y ahora ya tengo dos columnas que puedo utilizar rápidamente. Entonces en lugar de esta foto vamos a utilizar la información como tal. Y estamos seguros que estamos utilizando la tabla que es. En lugar de categoría vamos a utilizar en el eje X el año y vamos a utilizar en el eje X el cuarto, así que tenemos año y cuarto, y vamos a estar seguros de que estamos utilizando el valor en el eje Y podemos utilizar las categorías para generar las diferentes líneas y colorear con las diferentes líneas, que son todas las categorías que tenemos en este reporte. Estos son ejemplos sencillos que nos muestran todas las aplicaciones que tenemos en el panel de datos, que nos ayuda con esta transformación de datos y con todo lo que se conoce como el Data Wrangling en Spotify.